el tema que compartimos, que primero Dios pronto ya va a estar otra vez en YouTube, porque yo me demoré porque tuve una semana muy complicada para editarlo, pero ya se lo pasé al hermano Charlie para que lo edite y lo vamos ya a subir, el del domingo pasado, porque algunos no pudieron venir el domingo pasado. Y el tema fue el precio de una fe viva y comprometida. El precio de una fe viva y comprometida. Y les recuerdo lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 22, que fue el versículo base para esta meditación que hoy vamos a continuarla. Dice el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En la traducción del lenguaje actual, una versión de la Biblia, dice: todo el mundo los odiará a ustedes por ser mis discípulos, por ser seguidores de una doctrina, de una enseñanza, de una manera de vivir que la ha determinado. Y les comenté qué significa ser aborrecidos. El Señor Jesús advirtió a los que quieren caminar seriamente con Él, en su verdad, en su camino y en sus enseñanzas, que van a ser aborrecidos. Significa que vamos a ser odiados, detestados, vistos como una peste. Vamos a ser perseguidos, puede ser físicamente o emocionalmente o psicológicamente, o rechazados. Va a significar que vamos a ser amados menos que otros. ¿Sí entendemos? Significa que muchos querrán apartarse de nosotros porque no les agrada nuestra manera de vivir, de pensar, y mejor de lejitos. Otros van a evitar tener contacto o amistad con nosotros. Solo les menciono esto para que entremos al siguiente título de esta misma meditación, que es para hoy el título: el costo de seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo. Ya vimos que uno de los costos por seguir a Cristo fielmente es que vamos a ser aborrecidos. No vamos a ser muy populares en algunos círculos de familia, de amistades, en el trabajo, etcétera, por causa de nuestra fe viva. No iba a ser muy popular. De momento puede ser que sí. Cuando predicaron al principio, miles se convirtieron, pero después fue tomando cauce y empezaron a sufrir la persecución, el menosprecio. Pero Él los preparó para ser rechazados por ser cristianos. Ahora, más adelante les voy a leer una escritura donde ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa creer en Dios? Saben que la gente que se dedica a la violencia y a las drogas y a los secuestros y toda esa gente tan mala, ¿saben que ellos creen en Dios? Cuando menos en un Dios a su manera y conveniencia. Y ellos ofrecen sacrificios. La cabeza de sus adversarios la ofrecen en sus sacrificios. Tienen sus altares. Entonces, creer en Dios no es lo que hace la diferencia. Creer en Jesucristo. Casi todo el país cree en Jesucristo. ¿Y qué? ¿Somos un país cristiano? ¿Somos un país cristiano? Ser un hombre o mujer de Dios generalmente motivará una reacción negativa de aquellos que se resisten o se oponen a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús.
Si nosotros realmente queremos andar con Dios y con Jesús, en una fe viva como la leímos el domingo pasado, con una fe como nos enseña Jesús y los apóstoles, una manera de vivir, no una manera de creer, una manera de vivir de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles y de Jesucristo, que nos hacen ser diferentes, amén, que nos hacen ser una nación diferente, que nos hacen ser bichos raros en medio de esta cultura que vivimos. Quienes pretendan vivir o esforzarse a vivir de esa manera van a encontrar una reacción negativa de otros que no quieren esa vida, ni tampoco ser confrontados con esa vida. Hay maridos que oran por su mujer inconversa o mujeres que oran por su marido inconverso, y ha sucedido que el marido se convierte o la mujer se convierte a Cristo de una manera viva, comprometida, y luego la esposa o el esposo le dice al pastor: pastor, pues yo le pedí que oráramos, pero yo pedí que mi esposa fuera cristiana, pero no tanto, pastor. Yo pedí que mi marido fuera cristiano, pero no tanto. Está haciendo cambios aquí que a mí no me gusta. Entonces, sí, hermanos, cuando uno se pone en serio con Dios, va a encontrar una reacción negativa de otros. La fe viva y comprometida es creer el mensaje del Evangelio y ponerlo por obra. Eso es una fe viva y comprometida. No solo creer, sí, yo creo que lo que dicen los apóstoles, lo que escribió Juan, lo que escribió Jesús, lo que enseñó, pero la fe viva es creer que es de Dios, que estas santas escrituras, creer que las inspiró el Espíritu Santo y que es la voluntad de Dios que andemos en ellas. No solo qué bonito, pero esta parte no me gusta, esta no estoy de acuerdo, no, es creer que es la palabra de Dios, son las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, y poner por obra lo que aquí se nos pide y se nos enseña. En Juan capítulo 14, versículo 23 y 24, se los quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. En la medida que puedan, háganse de estas versiones, hermanos. Nueva Traducción Viviente, la traducción en el lenguaje actual, porque su lenguaje es más accesible. Nuestra Reina Valera se le hizo una revisión en 1960, entonces ha habido nuevos métodos de interpretación bíblica, la arqueología bíblica ha revelado muchas cosas. Es absolutamente confiable la Reina Valera 60, absolutamente confiable. Y como es la que más usa el pueblo de Dios, pero para ampliar nuestro entendimiento es bueno recurrir a versiones un poquito más actualizadas en su lenguaje. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Entonces, Jesús, te amo, Dios, te amo, pero no ando en lo que tú dices. Jesús, te amo, pero no amo a mi esposa, no quiero. Tú dices que la ame, pero yo digo que no. Y maridos, prepárense porque ya estoy preparando el tema ese, ¿Qué significa amar a la esposa? Maridos, vamos a platicar sobre eso. ¿Qué significa amar a la esposa? Porque algunos dicen: no, pues yo sí la amo, pastor. Yo sí la amo. Y la esposa dice: ¿de qué estás hablando, marido? Esposas, respeten a su marido. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Hermanos, si nosotros abrazamos la verdad de Jesús, del Evangelio, y nos esforzamos por andar en esa verdad, ¿saben qué? La Trinidad divina viene a ser morada en nuestro cuerpo. Somos un templo vivo del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren
hacer morada en nosotros y que reflejemos su gloria y su camino y su verdad. ¿No te gusta esa idea? Saber que el Espíritu Santo y que Dios quiere vivir adentro de ti y manifestarse. El que no me ama, no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. ¿Se acuerdan que les dije el domingo pasado? El pleito no es conmigo. No me apedreen a mí. Es lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, que es lo que enseñó Jesús. Amén. Jesús también les dijo, esto que les digo es lo que Dios, el Altísimo, quiere. La verdadera fe es más que solo creer una doctrina o creer que Dios existe. En Santiago capítulo 2, el apóstol Santiago capítulo 2, versículo 17 al 20, se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice el apóstol Santiago, esa carta del apóstol Santiago a las iglesias es una de mis cartas favoritas, porque el apóstol Santiago le dice, no digan que ustedes creen, no digan que son cristianos. El cristianismo es esto, esto, esto y esto, y se manifiesta así y así y así. Es una carta muy práctica, donde aterriza el bajarnos del pedestal espiritual y superespiritual a vivir una fe práctica y viva. Y dice Santiago, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta, o esa fe. A los que dicen que son fieles a Dios o que tienen fe, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios o que tienes fe en Dios, y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios o tener fe en Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios o que tengo fe en Dios por medio del bien que hago. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Le dice Santiago al pueblo. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que tienes fe o que eres fiel a Dios y confiar en Él y no haces lo bueno. No haces lo correcto, no sigues el camino de los apóstoles y del Señor Jesucristo, de los profetas de la antigüedad. No te engañes. Amén. Esa es una fe viva, una fe comprometida. No me digas que me amas, no me digas que crees y no haces lo bueno. Hasta los demonios creen que existe Dios. ¿Y saben que ellos creen más que nosotros? Porque ellos lo ven o lo vieron cuando eran ángeles, antes de caer, ¿verdad? Antes de que cayeran con Satanás. Claro que ellos creen que existe Dios y hasta tiemblan, pero no obedecen. Entonces creer no es la diferencia, sino andar en lo que el Señor nos muestra y pide de nosotros como cristianos. Amén. Ahora, hermanos, el Señor Jesús nos enseña, les enseñó a los discípulos que tendremos rechazo, que tendremos un tipo de persecución y nos previene sobre eso. Pero quiero mencionar tres áreas o tres entes de quienes principalmente vamos a recibir ese rechazo por ser creyentes. Si tú no en una medida de estos tres, uno más que otro, no experimentas este tipo de rechazo, revisa tu manera de vivir la fe. Amén.
Revisa tu manera de vivir la fe. Dice Mateo capítulo 10, versículo 18. Mateo 10, 18. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Los gobiernos de esta tierra, gobernantes, de una o de otra manera, van a perseguir a la iglesia y a los cristianos verdaderos. Yo hace 37 años, 38 años, por ahí, fui invitado a ir a Cuba, cuando todavía el líder de esa nación, Fidel Castro, estaba fuerte y en todo su apogeo, el comunismo en esa isla. Y fui invitado en un ministerio que lleva apoyo a la iglesia perseguida de esos países, porque hay la iglesia oficial, hay la iglesia católica y evangélica que es pro gobierno y ellos no nos molestan, pero está la iglesia verdadera, la iglesia subterránea, la iglesia perseguida, y irles a llevar apoyo. Le llevábamos Biblias, le llevábamos cursos, todavía se usaban los cassettes, le llevábamos tratados evangelísticos, le llevábamos para comprarles algún tipo de equipo, le llevábamos alguna ropa. Y así rapidito les cuento, íbamos dos, otro ministro y yo. El avión iba lleno de turistas y de gente que iba para allá. Y mi compañero y yo nos apartábamos, llevábamos 2 maletas grandes porque iban llenas de Biblias para pastores, de estudios, etcétera. Entre la ropa la metimos ahí, pero muy llenas. Y oramos, dijimos: Señor, cuando tú estuviste en esta tierra, a los que estaban ciegos les diste vista. Te pedimos que a estos que ven los ciegues, que no vean lo que llevamos. Además, porque si lo veían, íbamos a acabar en la cárcel. Entonces, se hicieron 2 largas filas para pasar por la aduana. Mi compañero se fue a una fila y yo a otra fila, para que si alguno lo agarraban, a ver si el otro lograba pasar. Nada más porque éramos jóvenes y teníamos poco de casados, mi mujer me dio permiso. Yo no sé si iba a quedar sin marido por un buen tiempo. Y estábamos haciendo fila y veíamos que los que iban adelante ponían sus maletas sobre una mesa y estaba un oficial con rango militar, hombres o mujeres ahí, y abrían las maletas. Abran su maleta, y las abrían. Si les encontraban unas selecciones, ¿saben la revista Selección? O un periódico, o una revista X, les armaban un escándalo. ¿Qué no sabe, chico? Que esto es literatura subversiva. Esto no puede pasar, está decomisado. No pueden pasar este tipo de cosas a este país que viene del imperio. Y hacían un escándalo. Yo dije, si por unas elecciones y un periódico casi los cachetean, cuando abran mi Biblia me van a fusilar. Mi maleta me van a fusilar. El caso es que llegué al mostrador, puse mi maleta, esa tenía un zipper así, la puse frente al oficial, era una mujer con grados militares, mal encarada. Le abrí el zipper, le iba a abrir y yo dije: Clementina, nos vemos en 10 años. Y el oficial se me quedó viendo y puso la mano sobre la maleta y dijo: no la abra. Bueno, la cerré, bajé la maleta. Lo bueno que no vio mis canillas, ¿verdad? Que estaban así. Subí la otra maleta, era una maleta de esas de plástico duro, de pasta dura, con unos clips así para ver. La puse,
le boté, o sea, de alta tecnología, así. Y entonces cuando yo iba a abrirla, se me quedó viendo, puso la mano en la tapa y dijo, no la abra. La cerré, la bajé, llevaba yo acá un maletín con papitas y cacahuates y chicles, porque nos recomendaron, lleven eso para que en la calle los niños te hacen. Eso significa regálame un chicle o regálame un dulce, porque toda la azúcar la exportan y no hay dulces en ese país. En esa época no hay chicle, no hay botana, no hay nada. Y eso le llamó la atención. ¿Y qué lleva en ese maletín? Le digo, pues botanita. ¿Gusta usted? No. Pero, amados, de todo el vuelo que iba lleno el avión, solo 4 maletas no fueron abiertas. Las 2 de mi compañero y las 2 mías. Pero fuimos a ver a la iglesia sufriente, hermanos. Fuimos a ver a la iglesia perseguida. Templos casi destruidos. O sea, no lo pueden pintar, no pueden arreglar las bancas. Quieren que por el tiempo se caigan solo los templos. Vimos fuera de iglesias de templos católicos, vimos estatuas o monumentos de los santos de la iglesia católica, de hombres de fe que dieron testimonio de su fe en su tiempo, descabezados, literalmente sin cabeza, los vidrios quebrados. Y un pastor que nos invitó ahí a su iglesia levantó un tapete en un piso abajo del templo, así, y abajo tenía otro lugar, y había una puerta ahí. Abajo había lo que había sido un depósito para agua. Tenían a un joven ahí abajo siendo preparado para ser pastor. Ahí estudiaba, ahí le pasaban la comida, porque tenían prohibido reproducir pastores, que de viejos se murieran y que la iglesia fuera muriéndose. Hay muchas maneras, hermanos, de ser que los gobiernos nos rechacen y nos persigan. Hace años, cuando la iglesia primitiva, la iglesia de la Biblia, que registra aquí en Hechos, hubo persecución, pero hubieron tiempos en que no era la iglesia tan perseguida, de repente los dejaban tranquilos, luego venían persecuciones, pero hubo un tiempo en que registra la historia a un pastor de una iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la segunda de las 7 iglesias que el Apocalipsis menciona. Una iglesia que el Señor no le reclama nada, es una iglesia muy, muy linda, muy fiel. Esa iglesia es lo que actualmente es Turquía, que está el mar y frente está Grecia, ahí estaba. Y el pastor u obispo de esta iglesia se llamaba Policarpo. Se dice que el apóstol Juan lo discipuló a él. Este Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Y el mismo apóstol Juan lo nombró pastor de esa iglesia. O sea, era un hombre que tenía de primera mano todo lo que era un cristianismo como debe de ser, de la fuente más fidedigna. Pero dice la historia que Policarpo fue llevado ante el tribunal en el año 168 después de Cristo aproximadamente, unos fechan un poquito antes, pero más o menos. Y el procónsul romano, porque Roma invadía todas esas zonas, el procónsul le preguntó, esto es un resumen de la historia, hermano, la historia más amplia es muy gloriosa. Le preguntó si era Policarpo y contestó que sí. Luego empezó el procónsul a exhortarlo diciendo, ten piedad de tu avanzada edad. Era un hombre ya, un anciano. Jura por la fortuna de César, o sea, adora a César, arrepiéntete y di, quítense los ateos, o sea, los cristianos. Policarpo miraba solemnemente a la multitud, estaba en un como teatro, estaban rodeando la multitud,
y señalando con la mano, alzó los ojos hacia el cielo y dijo: quítense esos ateos, los que estaban en su derredor. El procónsul lo trató de persuadir diciendo: jura, o sea, adora al César, y te soltaré. Renuncia a Cristo. El venerable cristiano, anciano cristiano, respondió: 86 años le he servido. Yo le he servido 43, y son muchos, pero en esos 43 he visto la fidelidad de Dios y el amor de Dios. Y dice este anciano: 86 años le he servido, o sea que se convirtió muy jovencito, y nunca me ha hecho cosa perjudicial. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me ha salvado? Y el procónsul le dice: tengo fieras, ahí están los leones, y te mandaré a ellas si no te arrepientes. Tráiganlas, dijo Policarpo. No se pensaba que le iba a asustar. Tráiganlas. Le dice el romano: suavizaré tu espíritu con fuego. O sea, te voy a quemar en la hoguera como lo hacían ya. ¿Me amenazáis?, respondió Policarpo. ¿Con el fuego que quema solo por un momento? ¿Pero olvidáis el fuego del castigo eterno reservado para los impíos? Empezando por ti. En la hora de su martirio, daba gracias a Dios, porque se contaba entre los mártires de Cristo. Murió quemado sobre un montón de leña, y al ver los soldados que no le pasaba mayor cosa, estamos quemando, y entonces uno agarró una espada y lo clavó para que muriera. Amén, amados. Eso es una fe viva y comprometida. Por eso es, amados, que pretendemos, queremos, nos esforzamos a no jugar a ser cristianos. Tenemos una iglesia hoy, después de 2000 años, por hombres y mujeres de este calibre de fe, para que nosotros andemos jugando a ser cristianos, el domingo alabando a Dios y durante la semana vivir como cualquier impío, como se dice por ahí, como cualquier hijo de vecino. Los cristianos ya están siendo acusados actualmente, ya están siendo llevados a juicio por ser intolerantes y discriminatorios. Los cristianos actualmente en algunos países ya están siendo llevados a tribunales porque no estamos de acuerdo con leyes que van en contra de lo que la Biblia nos enseña. Y ya lo estamos enfrentando, hermanos. Si ahorita un vecino se queja porque oyó que tú le diste disciplina, como dice la Biblia, con vara a tu hijo, te denuncian y vas a un tribunal y puedes acabar en la cárcel 5 años. Amén. Mi hijo tuvo que platicar con sus vecinos y les explicó cómo disciplina a sus hijos, cómo los corrige. No a golpes, no a cocotazos, no jalándoles el pelo, no gritándoles eres un tonto, no. Como dice la Biblia, con una tabla en las pompis. Amén. Ya están siendo llevados a juicios. Y saben que en Estados Unidos, si un pastor lee en el púlpito la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, que habla de la homosexualidad, lo meten a la cárcel. Está prohibido que en un púlpito cristiano se lea públicamente la carta de Romanos capítulo 1, porque estás ofendiendo la decisión o voluntad de otra persona. No se puede leer la Biblia correctamente.
Y en Proverbios 23:13, ahí habla de la corrección a los hijos como Dios pide que se haga. En Estados Unidos salió una noticia que los dueños de una pastelería fueron demandados por una pareja de homosexuales porque llegaron a la panadería, la pastelería, y le dijeron a los dueños que eran cristianos: queremos que nos haga un pastel de bodas para nosotros, para nosotras, un pastel de bodas. Y los cristianos les dijeron: disculpe, pero nuestras creencias y convicciones no nos permiten que participemos de esa ceremonia. Respetuosamente, hay muchas pastelerías, ¿verdad? Pues los fueron y los demandaron por discriminación. Y pagaron, arruinaron su negocio y pagaron una multa millonaria. Se arruinaron. Amén, amados, estamos viviendo tiempos muy tremendos. Muy tremendos. Ahí salen las noticias, en la radio, en el periódico. Ay, que fulano se le hincó y le pidió matrimonio al otro, y le dio un anillo, y ay, qué bonito y qué romántico, y que el cantante aquel puertorriqueño, qué bonito sus hijos y su marido, y la gente celebrando, y qué alegre y qué bonito, qué romántico. ¿Saben cómo ve eso Dios? Como en Sodoma y Gomorra, fuego del cielo y los mató a todos. Son los sodomitas, ¿no? Dios dijo claramente: ese no es el camino correcto. Y Romanos capítulo 1 también lo denuncia. Y somos perseguidos por esto, hermanos. Respetamos cómo quiera vivir cada quien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si tú quieres vivir de esa manera, está bien. Nada más no me obligues a que yo te acepte. Vive como quiera, pero no me obligues a que te haga un pastel. Y si alguna pareja de esa viene aquí como pastor, me busca para que los case, no los voy a casar. Amén. Vive tú como tú quieras, pero no me obligues. Pero por esto el gobierno va a empezar a perseguir, y ya está viendo, hermano, ya se están legislando aquí en México leyes sobre este tipo. Entonces el gobierno, las autoridades. Otra área en la cual vamos a experimentar este rechazo, aborrecimiento, odio, por nuestros propios familiares. Por nuestros propios familiares. Dice Mateo 10:21, en Nueva Traducción Viviente. El Señor Jesús le dice a los discípulos: un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Los que no creen en Jesús, ¿verdad? Los que están oponiéndose a esa verdad, a ese estilo de vida, tus propios familiares te van a llevar a tribunales o a juicios, te van a denunciar. Mateo 10, versículo 34 al 37, en la Nueva Traducción Viviente, dice el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, les estoy leyendo la Biblia, ¿no? Les estoy leyendo la Biblia. Saben que hay mucho oscurantismo y mucho error doctrinal y mucha... porque el pueblo no lee la Biblia. Porque el pueblo no lee la Biblia. Dice Jesús: no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Amén. Si un miembro de la familia se decide a seguir a Cristo con una fe viva y comprometida, otros miembros de la familia lo van a rechazar, le van a hacer la guerra. Y yo les he platicado aquí ya de testimonios de gentes que son corridas de sus casas, les quitan la herencia, no te conozco porque te hiciste cristiano. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí,
no eres digno de ser mío. No, hijo, no me rechace por ser cristiano, está bien, ya no voy a creer, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a ir a la iglesia, porque no quiero perder tu cariño. Ah, qué bueno, porque yo no acepto esas locuras en las que andas, papá. O mamá, ¿no? O al esposo, o a la esposa. Si amas más eso que la verdad, y que mi verdad, y que a mí, no eres digno de ser mi discípulo. Los conflictos y el desacuerdo se levantará entre aquellos que escogen seguir a Cristo y aquellos que no lo hacen. Cuando Cristo entra, hermanos, a una vida, en primer lugar, hace una división aquí adentro. Entra el Espíritu Santo y se abre una guerra interna entre el camino de la carne y el camino del Espíritu. Entra una espada, ¿están de acuerdo? Cuando Cristo entra a un hogar, a una familia, alguien se convierte a Cristo de una manera real, verdadera, hay conflicto. Hay conflicto. En muchos casos puede ser un conflicto inicial, pero después se convierte en la familia o se arma un conflicto en la familia. Hace algunos años, mi esposa y yo fuimos invitados a la boda de un hijo de un familiar muy cercano de nosotros. No queríamos ir porque es una familia muy cercana a nosotros, pero pues caminan como el mundo, ya sabemos cómo son las fiestas y las bodas. Pero mi sobrino me insistió, me habló: tío, yo te quiero mucho, quiero que esté, aunque sea en la boda por el civil, y por favor. Y yo dije a mi esposa: bueno, vamos. Fuimos. Se hizo la ceremonia por el civil y se puso un banquete. Se hizo un banquete. Dicho sea de paso, ya están divorciados. En cuanto acabó el banquete, en cuanto acabó la cena, llegó un grupo musical a amenizar la fiesta, con dos mujeres cantantes muy mal vestidas, con el musiquero que ya sabemos. Algunos invitados empezaron a sacar sus botellas de alcohol para ponerlas a la mesa. Entonces yo le dije a mi esposa: mi amor, ya cumplimos. Mi sobrino me rogó que estuviera en su ceremonia civil, ya estuve, fui testigo de sus votos ahí civil. Esto no es lugar para nosotros. Vámonos. Ya cenamos, ¿verdad? Cenamos, vámonos. Discretamente nos paramos y nos fuimos al hotel. Al otro día, hermanos, al otro día, el padre del novio y su mujer fueron a vernos al hotel. Cuando yo abrí la puerta, lo primero que me dijo este pariente fue: Hugo, eres un sangrón. Eres un sangrón. ¿Por qué no te quedaste a la fiesta? Eres un sangrón. Como diciendo, eres un fanático, ¿no? Eres un sangrón. Pero enojado. Tú sabes cómo vivo y cómo pienso. Yo cumplí con venir a lo que era, hasta ahí. Ya después le bajó, ya, ¿verdad? Pero por lo pronto en mi cara Entonces, familiares, hermanos, familiares nos van a criticar, a rechazar, a ofender, porque nuestra manera de vivir ya no es acorde a como ellos quieren vivir la vida. Otros cristianos, seremos aborrecidos por otros cristianos. En todas las iglesias, en todas, existen hombres y mujeres de fe que se están esforzando por ser consagrados, que se están esforzando por ser apartados para el Señor, que se están esforzando por andar en los caminos y en las enseñanzas que la Biblia nos muestra para un hombre y una mujer que cree en Dios, en Jesucristo y en su palabra. ¿Estamos de acuerdo?
en todas las iglesias. Pero también en todas las iglesias, en esas mismas iglesias, existen otros hombres y mujeres que dicen creer y que van a las iglesias, que caminan flojamente, que caminan sin compromiso cristiano, que son mundanos, que el domingo están alabando y el próximo sábado están en la disco, amén, o en el bar, o hablando malas palabras. Que caminan con tibieza espiritual, que no tienen respeto a la autoridad espiritual, que se reúnen, hacen sus reuniones, sus fiestas, o lo que sea, pero ¿y qué dice el pastor? ¿O esto está correcto? No, ¿qué nos importa? Viven conforme ellos quieren, sin respeto a ninguna autoridad espiritual, que no respetan las normas que se han establecido en la Biblia y por la cobertura espiritual. Estas creyentes, entre comillas, estos creyentes son como los que menciona Judas en su carta. Judas es la última carta antes del Apocalipsis, es una carta apocalíptica, es una carta que revela cómo será la condición de la iglesia en los tiempos previos a la segunda venida de Cristo. Dice Judas que estos son burladores, son los que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Dios nos perdonó, Dios nos ama, podemos vivir como querramos, Dios es bueno. Y estos acusan de fanáticos y de exagerados a los que deciden andar en un estilo de vida que le agrada a Dios. Ahora, de esos tales creyentes, la Biblia nos exhorta que nos apartemos de ellos. Jesús dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer la espada. Amén. ¿Se acuerdan con Moisés cuando se rebeló parte del pueblo? Dijo Moisés a los levitas: saquen su espada. Y dijo: los que estén de parte de Jehová, sus caminos, pónganse aquí. Vamos a definir: si Jehová es Dios, vamos a andar con Dios. Y si Baal y sus ídolos son dioses, sígalos. Pero los que estén de parte de Dios vivo, pónganse aquí. Gran parte del pueblo se puso de parte de Moisés, de los caminos de Dios, y otra parte del pueblo dijo: no, nuestros ídolos, nuestros dioses no nos los tocas. Entonces Moisés dijo: saquen su espada a los levitas y maten a todos, padres, hijos, primos, parientes, atravesados. Hermanos, Dios es un Dios celoso. Dios no está jugando. ¿Saben que Dios le habló a su Hijo en el cielo? Hijo, ¿estaría dispuesto a morir por esos pecadores en la tierra para que no se vayan al infierno? Porque yo no quiero que se vayan al infierno, pero alguien inocente tiene que morir por ellos y no hay nadie en la tierra. ¿Qué diálogo, hermanos? Y el Hijo le dijo: sí, Padre. ¿Saben por qué se resistía a Jesús cuando estuvo aquí? Si fuera posible que pase de mí esta copa, esa muerte, no por miedo a la muerte en la cruz, sino porque su comunión con el Padre se iba a romper, porque Él se iba a hacer pecado, Él iba a tomar los pecados de todos nosotros y iba a ser mandado al infierno hasta que su Padre lo sacara de ahí, y atormentado por los demonios. Imagínense el Hijo de Dios ahí, todos los demonios. No es un juego, hermanos, no es un juego ser cristiano. Policarpo no estaba jugando. Y si algún pariente nos dice: pues ya no te voy a querer, pues no me quieras. Yo lo que quiero es que me quiera Dios. Yo lo que busco es que el amor de Dios. Segunda de Juan, la segunda carta. Tenemos el Evangelio de Juan y hay 3 cartas que escribió el apóstol Juan. La segunda carta en el capítulo 9, segunda carta, versículos 9 al 11, porque solo hay una sola, no está dividida. En la traducción en el lenguaje actual dice el apóstol Juan: fue el único de los 12 que murió de muerte natural de anciano.
pero antes fue metido a un caldero hirviendo, de aceite hirviendo, para torturarlo y para matarlo, pero Dios le libró la vida. Después fue mandado a la isla de Patmos, allá cerca de Grecia, una isla rocosa, desierta, al destierro. Amén. ¿Y nosotros queremos jugar a ser cristianos? ¿A que si obedezco, si no obedezco, si me gusta la Biblia, si no me gusta? El apóstol Juan escribió: si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. ¿Qué les parece? Dice Santiago que si amamos al mundo, Dios se constituye nuestro enemigo, porque el mundo es enemigo de los cristianos. Sus ideas, sus modas, sus conceptos, sus filosofías, sus caminos perversos y torcidos. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios, el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. ¿Qué queremos, hermanos? ¿El amor y la aceptación de compañeros de trabajo, de familiares, de medio mundo? ¿O el favor y el amor del Padre? Y sigue diciendo el apóstol Juan: si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, el camino de Jesús, no lo reciban en su casa ni lo saluden. Con razón los cristianos son llamados intolerantes. Que no se esfuerce por andar en ese camino y me quiera convencer de que puedo ser cristiano y vivir flojamente y no pasa nada. Ni siquiera lo dejes entrar a tu casa, ni lo saludes. Porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Es ser cómplice, es participar de su pecado. Amén, amados. Estamos hablando de que de una fe viva y comprometida, ¿no? Ahora, estamos hablando aquí de cristianos, ¿no? O sea, si alguien no cristiano nos visita y, bueno, no le vamos a exigir, ¿verdad?, un camino como porque no lo conoce. Lo vamos a aceptar, lo vamos a invitar para hablarle y darle fe de nuestra manera de vivir, etcétera, etcétera. Estamos hablando de otros cristianos. Si un cristiano de otra iglesia, de mi propia iglesia, me visita, oye, hermano, pero es que yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor enseñó el domingo, ¿eh? Es que yo no estoy de acuerdo, es que bueno, la Biblia hay que interpretarla. Es que yo creo que el pastor ya está exagerando la nota. ¿Sabes qué, hermano? Gracias por tu visita, ve y habla con el pastor y arregla el asunto con el pastor. A mí no me vengas a confundir, ni me vengas a inquietar. En Judas versículo 4, la carta de Judas, en el versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente, dice el apóstol a la iglesia o sea, estos problemas han existido en todas las edades de la iglesia, pero los pastores, los apóstoles, están para advertir al pueblo de Dios. Y les dice: estoy preocupado porque hay algunos que se han colado entre ustedes en la iglesia y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. No, pero no hay que obedecer todo, o sea, no hay que ser exagerados, o sea, Dios es bueno, podemos hacer lo que sea y Él nos perdona y no pasa nada. ¿Sabes qué, hermano? No quiero seguir escuchándote. Judas, el mismo Judas, en el versículo 23, en la Nueva Traducción Viviente, dice: rescaten a los que necesitan salvarse del infierno. Si tú ves a un hermano, una hermana que está en peligro su vida espiritual,
y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos, pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Amén. No porque es mi hermano en la fe, mi hermana, bueno, está bien, ok, para quedar bien contigo, para que vamos a hacerlo como tú lo estás haciendo. No, aconséjalo, háblale del Señor, y si ves que no reacciona, apártate y deja que el pastor trate de hacer algo. Amén. En Mateo capítulo 10, y ya estamos terminando. Mateo capítulo 10, versículo 32, en la traducción en el lenguaje actual, el Señor Jesucristo dice estas palabras: si ustedes le dicen a otros que son mis seguidores o mis discípulos, si ustedes dan testimonio de mí y de mis caminos a otros, yo también le diré a mi Padre que son mis discípulos. Por eso Mateo capítulo 7, cuando estemos en el juicio final, muchos que fueron a las iglesias y se van a presentar y el Señor les va a decir: ¿y ustedes quiénes son? ¿Cómo que quiénes somos? Estuvimos 20 años en una iglesia. Es que no los conozco. ¿Cómo no nos conoces si hasta hicimos milagros? Construimos una iglesia. No los conozco. Hacedores de iniquidad, Mateo capítulo 7. Ustedes vivieron un evangelio a su manera. ¿Se acuerdan que mi hija predicó una ocasión aquí? Y dijo, en la Biblia hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero para muchos hay 5 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Mateo, el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Juan y el evangelio según San Yo. ¿Verdad? Lo que yo interprete, lo que me conviene, lo que no me conviene. Pero si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, o sea, entiendan, no solo con palabras, ¿verdad? Sino con tu manera de vivir. Oye, pero yo sabía que tú vas a una iglesia. ¿Y qué haces aquí en el bar? Ahí con espectáculos inmorales. ¿Y qué haces aquí? Pues yo supe que tú ibas a una iglesia. Bueno, sí voy, pero los domingos. Yo cumplo. ¿Me está diciendo yo no soy un discípulo de Cristo? ¿Sí me explico? Entonces, yo también le diría a mi Padre: no eres mi discípulo, no te conozco. Aunque vayas con una Biblia en la mano, aunque vayas a la iglesia, no te conozco. Tremendo, hermanos. Y la última cita de esta mañana es en la tercera carta de Juan, del apóstol Juan, en el versículo 3 y 4, en la Nueva Traducción Viviente. Le escribe esa carta a un buen discípulo que se llamaba Gallo, el anciano a Gallo, dice. O sea, Juan ya anciano le escribe a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Era un buen discípulo, era un buen cristiano que estaba dando testimonio de su fe. Y le dice, hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes, andaban visitando iglesias, y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. ¿Vemos la diferencia, hermanos? Una cosa es que yo crea que esta Biblia es correcta y otra cosa es que yo viva de acuerdo a lo que esta Biblia me muestra cómo debo de vivir. ¿Me expliqué? Ya han llegado varios maestros y que pasaron ahí por donde ustedes se reúnen y me hablaron muy bien de que estás viviendo de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que andas viviendo una vida agradable a Dios. Eres hospedador, eres amoroso, eres servicial, ayudas a los que van de paso por predicar el Evangelio. He recibido y me ha alegrado el corazón.
No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Amén. Dice el anciano Juan, el apóstol Juan, que estuvo con Jesús. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos espirituales siguen la verdad. Uno de los primeros conceptos que recibí yo cuando era un joven cristiano, era un joven cristiano de 20 años, yo creo. Y ahora aprendí esto. Hay muchos que buscan la verdad con ganas de no encontrarla. Hay muchos que buscan la verdad con ganas de no encontrarla. Porque cuando la encuentre, la verdad me va a decir: marido, ama a tu esposa. Y no quiero encontrarme con esa verdad. ¿Sí me explico? Ando buscando la verdad y cuando me topo con la verdad, dice: esposas, respeten a sus maridos. Mejor cierro la verdad porque no quiero encontrarme con ella. Amén. Dice: hijos, obedezcan a sus padres. Dice: ovejas, obedezcan a sus pastores. Amén. Dice: perdona al que te ofende. ¿Hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7. No quiero vivir esa verdad, no quiero encontrar la verdad. Prefiero seguir en mi error, prefiero seguir en mis propias ideas, en mi manera de vivir. ¿Y sabe qué, pastor? No me cambie. No pretenda cambiar mi manera de vivir y de ser. No, yo no te quiero cambiar, yo solo estoy leyendo la Biblia, ¿no? Yo solo estoy leyendo lo que Jesús dice y lo que los apóstoles enseñan. Y dicen los profetas, y dijo Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga. Significa: obedezca. Y dice: pongo dos caminos delante de ti, camino de vida y camino de muerte, camino de verdad y camino de error. Escoge el camino. Dios ya hizo todo, hermanos. Amén. Ya hizo todo. Entregó a su Hijo Jesucristo a la cruz, al infierno por nosotros. Nos dio su palabra, sus secretos para vivir una vida agradable a Dios. Amén. Para construir un matrimonio hermoso, para levantar una simiente justa. Pero algunos, dice la Biblia, pero algunos en el pueblo de Dios dijeron: ¿qué? No andaremos. No andaremos. Amados, hay un precio por seguir fielmente al Señor Jesús. Y muchos se llevarán una gran sorpresa cuando estemos en el juicio final y que el Señor diga: no, discúlpame, pero no te conozco. Échelos fuera. Amén. No te conozco, no anduviste en mi verdad, no anduviste en mi camino. Ahora no quiere decir que no fallemos, ¿no? No quiere decir que no nos equivoquemos. Quiere decir que en cuanto la luz se haga en nuestra vida y vea cuál es el error, yo me arrepienta y me vuelva a los caminos del Señor. Amén, amados. Plagas están cayendo, juicios están ya cayendo. La economía está temblando en el mundo, hermano. Lo hemos hablado aquí. Vienen tiempos en que la economía va a ser sacudida y solo los que hayamos sido hallados fieles al Señor vamos a salir adelante por milagros. Pueblos enteros en la China están los negocios cerrados, no hay vuelos, ni entran ni salen, las economías están destruidas, el precio del petróleo va para abajo y si esto sigue creciendo, hermanos, ¿saben que la autoridad palestina ya rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con Israel? Todo eso está profetizado en la Escritura. El Señor Jesús viene pronto. Que seamos hallados, hermanos, en el arca, en la iglesia, esforzándonos por andar
en los caminos que la Biblia, que el Señor nos dejó. Amén, amados. Y si nos cuesta un poco decir, Señor, dame de tu gracia, Señor, ayúdame. Es que tú no conoces a mi vieja, Señor. Mi esposa. Señor, dame la gracia para amarla. ¿Y saben qué? Dios te va a dar la gracia. Y de repente va a decir, ay, pero si hasta la extraño. Dios te va a dar la gracia. Pero uno tiene que dar el paso, ¿verdad? Señor, tú me dices que yo respete a mi marido, pero Señor, es que... No, Señor, es que de plano. Respétalo. No quiere decir que participes de sus malas cosas, ¿no? Pero respetar significa que no le digas eres un buen para nada y siempre me haces esto y nunca vas a hacer aquello. No, respétalo. No quiere decir que participes, pero tampoco seas grosera con él. Amén, altanera. Pero es que me cuesta, Señor, es que miras qué rico siento cuando le digo eres un bueno para nada. Miras qué rico siento cuando le digo es que eres igual que tu padre y nunca vas a cambiar, eres un macho mexicano. Miras qué rico siento, se me hace así jugo la boca, ¿verdad? Si tú le pides gracias al Señor, de repente vas a encontrar que ya no te está costando respetarlo. Y vas a encontrar que entonces para Él va a ser más fácil amarte. ¿Sí encontramos? Es un canal de dos vías. Si tú respetas, es más fácil que Él te ame. Y si tú la ames, va a ser más fácil que ella te respete. Amén. Pónganse de pie, amados. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Hermanos, el camino de Dios y andar en la luz del Evangelio es lo más precioso que le puede pasar a uno. Es precioso, hermanos. Hermanos, los que les comparto lo he vivido por más de 44 años, desde que fui un joven. Y es la vida y el camino más precioso que a uno le puede suceder en la vida. Amén. Y el Señor le da a uno tantas cosas tan hermosas en este camino. En primer lugar, el privilegio de caminar con hombres y mujeres que también quieren caminar con Dios. Qué precioso, hermano. Una iglesia, una cobertura, una verdad, una enseñanza que nos lleva a un destino glorioso y precioso, que nos lleva a construir un matrimonio hermoso, que nos lleva a levantar hijos y nietos que aman a Dios. ¿Qué mejor puede haber que eso, hermanos, en la vida? Tantas cosas hermosas. Tener hijos espirituales. Hace como 38 años viajé a la República Dominicana a establecer a un discípulo, a un par de discípulos, como a abrir una obra ya cristiana en República Dominicana. Uno de ellos siguió, es pastor allá, tiene hijos espirituales y algunos son pastores también. Y me han visto y me han dicho, abuelito Hugo, gracias por haber ido y por haber llevado ese mensaje. Ahora soy pastor y usted es mi abuelo. Y Dios nos da muchas alegrías. Me escribió hace poco el pastor de allá, Eugenio Mata, nos habló ayer, antier, y me dijo, tenemos fiesta, porque le anunciaron que somos la próxima visita para ellos a República Dominicana. Y vamos a conocer más nietos y la obra que hace 37, 38 años dejamos unos misioneros ahí y ahora el Señor nos permite poder ir a ver los frutos. Qué precioso, hermanos. Y como dijo Juan, no hay mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. Gracias, oh Dios, para entregarte mis
ser. Gracias, oh Dios, y a tu reposo esperaré. Gracias diarias, Señor, para amarte más y más. Gracias, oh Dios, mi ser. Gracias, oh Dios, y a tu reposo esperaré. Gracias diarias, Señor, para amarte más y más. ¿Y el que lo ama qué? Obedece. Hermanos, demos gracias a Dios por estar aquí hoy, por estar aquí hoy oyendo la palabra de Dios, por estar hoy aquí en la iglesia de Cristo Jesús. Antenoche nos buscó una pareja, unos por ahí vecinos, a punto de divorcio, están muy mal, peleándose y con el hijo, que vea a sus padres, etcétera, etcétera, un drama, todos pidieron pastores que si pudiéramos darles una consejería. Estuvimos hasta la 1 de la mañana hablándoles, animándoles, mostrándoles cómo construir un matrimonio agradable, que siempre hay esperanza en Dios. Los invitamos a venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y la sabiduría de Dios. Quedaron formalmente que iban a estar aquí hoy. ¿Qué pasó? No sé, a lo mejor el otro domingo vienen, pero hace unos días llevé mi camioneta al servicio, agarré un taxi y el taxista venía platicando y de repente, oiga, ¿usted cómo ve? ¿Qué me aconseja sobre esto y lo otro? Y ya le dije yo, dice, muy bien, me parece muy bien. Y en la plática dice, sí, porque quiero más tiempo, porque quiero buscar a Dios, fíjese. Dije, fíjese, yo soy pastor. No me diga, mire vos con quién me viene a caer. Y bien contento, oré por él ahí en el taxi. Y dice, ¿y usted tiene una iglesia? Sí, ¿dónde se reúne? Ya le di la dirección. El domingo voy a estar ahí porque quiero oír la palabra de Dios. ¿Dónde está? Hermanos, es un milagro ser atraídos a la iglesia de Cristo Jesús. Es un milagro el nuevo nacimiento, la conversión del corazón. Es un milagro. ¿A cuánta gente le hablamos de Cristo? Le hablamos del perdón de Dios, le hablamos de los caminos de Dios y no reaccionan, no responden porque aman sus propios caminos. Y va a pasar como cuando el apóstol Pablo, cuando el rey Agripa oyó que andaba un predicador con una doctrina nueva por ahí y dijo, a ver, tráiganmelo, quiero oír esa doctrina. Hermanos, el apóstol Pablo, el apóstol más ungido de todos, el mismo apóstol lo fue llevado ante el rey Agripa y le expuso toda la verdad de la salvación desde Adán, desde Moisés, los profetas, hasta Jesucristo. Toda una exposición ungida. Y el rey escuchando. Imagínense bajo qué unción. ¿Y saben qué dijo el rey? Muy interesante. Qué bonito. Por poco y me persuades a hacerme de lo de los tuyos. Pero gracias a Dios, el rey Agripa hoy seguramente está en el infierno diciendo, si tan solo hubiera escuchado a ese enviado de Dios, por poquito, y yo no estaría aquí.
Amén, amados. Es un milagro que respondamos a Dios, a su camino y a su palabra. Es que es difícil. Y Jesús dijo que era fácil. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dijo, el camino es estrecho y pocos lo encuentran. La puerta es estrecha, pero el camino hacia la perdición es amplio y la puerta es ancha. Amén. Pero los que hemos probado este camino, hermanos, es lo más precioso que nos pudo haber tocado en la vida. Cantemos nuevamente gracia, oh Dios. Gracia es la habilidad divina para poder hacer lo que nos cuesta hacer por nuestros motivos egoístas y por la carne. Pero con la gracia de Dios, con el poder divino, hermanos, podemos vencer y ser cristianos agradables al Señor en la lucha. Podemos construir un matrimonio que le agrade al Señor. Podemos ser muchachos, jóvenes que le agradan al Señor. Amén. Y lo que creemos que no podemos hacer, como amar a mi mujer, como respetar a este viejo gruñón, con la gracia de Dios lo podemos lograr, hermanos. Y Dios dará su bendición para traer algo lindo y precioso. Cantemos. Y si alguien esta mañana necesita esa ayuda divina para andar en la verdad y traer gozo al corazón de Dios y de los pastores, pero principalmente de Dios, porque Juan dijo, nada alegra más mi corazón que saber que mis hijos andan en la verdad. Den un paso hacia el altar con un acto de fe y que Dios derrame nueva gracia hoy. Gracias.